Ya está con nosotros aquí en el estudio la diputada de Movimiento Ciudadano, Larisa Acosta. Bienvenida. Hola, un gustazo estar con ustedes. Igualmente verte, diputada. Oye, diputada, ayúdanos. Ayer fue Viridiana la que nos lo anunció en la mañana, había ya desaparecido, ya en el Congreso de Yucateco, desapareció el INAIP. Así es. El instituto que garantizaba, 1, transparencia, 2, una forma de saber qué estaban haciendo los gobiernos y 3, una forma de cuidar nuestros datos. Sí, a ver, ayer lo que votamos justamente fue la desaparición, una serie también de reformas que plantean cuál es el siguiente organismo que se supone va a cuidar la transparencia, pero antes pongo como preámbulo, ¿no? Cuando votamos en el Congreso, somos 35 diputados, hay reformas que requieren una mayoría simple, cierto número de votos que sean mayoría, y otras reformas que tocan nuestra Constitución estatal y entonces se requieren 25 votos. Eso se llama mayoría calificada. Y ayer lo que requeríamos para esta reforma era mayoría calificada. Es decir, la oposición podíamos no permitir que desapareciera el INAIP. ¿Por qué no tiene mayoría calificada? Porque Morena no el partido tiene. Oficial, así es, no tiene pues, okay. mayoría calificada. El problema fue que empezó a generarse una narrativa, también desde la oposición, que podíamos generar una propuesta en el que este órgano, a través de un organismo desconcentrado, pudiera seguir cuidando la transparencia. ¿Por qué esto es una falacia? No sirve y no cuida nuestra transparencia. Porque este derecho que es vital, el acceso a la información, tiene que tener una característica en específico que es la autonomía, claro, ¿no? Y la autonomía le permite tener justo esta autonomía presupuestaria, normativa, de gestión, técnica, que obligue a estos institutos, a los funcionarios, a responder la información que la ciudadanía quiere saber. Desde cuánto gana un funcionario hasta si se hizo una licitación, cuánto costó esta obra. Y que nadie lo regañe por hacerlo, por compartirte esa información. Justo, ¿no? Y que te respondan aparte, sí, ¿no? Claro. ¿Cuántas empresas se contrataron tal año en tal dependencia? ¿Qué empresas fueron? Todo eso se sabe a través de solicitudes de transparencia. Y si bien la ciudadanía pueda tener acceso a esto, quienes más utilizaban todo esto pues eran los periodistas, ¿no? O sea, un montón de investigaciones se sustentan a través de solicitudes de transparencia, ¿no? Esto ya no es una realidad, porque a través de estas reformas que se aprobaron con mayoría calificada, tristemente, porque el único voto en contra fue de Movimiento Ciudadano, es decir, los demás partidos de oposición, tanto el PRI como el PAN, decidieron votar a favor de esta reforma, lo que hace es elimina este organismo que se llamaba INAIP y crea una secretaría, está la Secretaría Anticorrupción y crea un organismo desconcentrado que depende de ella. Okay. Cuando escuchamos desconcentrado, descentralizado y autónomo, creemos que es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Se oyen palabras que como que te hacen referencia a autonomía, está separado, pero la realidad es que desconcentrado lo que significa es que depende de una secretaría que no tiene autonomía ni presupuestaria ni normativa, o sea, no se regula a sí mismo, ¿no? Okay. Y su jefe es el gobernador, ¿no? O sea, el gobierno del Estado, juez y parte, ¿no? Claro. En Movimiento Ciudadano nunca vamos a estar a favor de esto, fuimos muy contundentes, fuimos el único voto en contra y me parece que... Habían votado en otra sesión al principio, habían votado en contra la oposición. ¿Qué pasó entre que votaron hace unas semanas y ahorita? Eso es lo que yo me pregunto, Gastón. La realidad es que se hizo un debate en la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo no pertenezco a esa comisión, pero entré y opiné en esta comisión, aunque no tengo voto. Y ahí es donde me doy cuenta que la supuesta oposición empieza a hacer una serie de propuestas también, propuestas como muy al margen, ¿no? Que hacían parecer que teníamos una participación como oposición para poder votar a favor, ¿no? Había la invitación a Movimiento Ciudadano, ¿no? Para que también votáramos a favor. Obviamente nos pusimos pues, con una contundencia seria, ¿no? De que nunca vamos a estar a favor de que desapareciera un organismo autónomo. En Jalisco, por ejemplo, sí desapareció el INAIP y el órgano que se creó, uno nuevo con características, vaya que en que el gobierno en turno proponía para consolidar una nueva transparencia, pero en Jalisco no se perdió la autonomía, que era lo que defendíamos nosotros, ¿no? Pero no, en este momento, en esta Comisión de Puntos Constitucionales, el PAN, la propuesta que hace es justo que se vuelva desconcentrado, que ni siquiera sea secretaría, lo cual es aún peor, ¿no? Entonces, es muy triste la realidad de lo que sucedió ayer. Me parece que nunca había habido un silencio tan fuerte en el Congreso, ¿no? Cuando se sube la representación de Movimiento Ciudadano. Y menciono la argumentación de por qué no podíamos ir a favor y qué significaba que fuera desconcentrado, porque nadie se metía al meollo de qué es que fuera desconcentrado. El silencio fue contundente y para mí ese silencio habla de que hubo gente de oposición que no estaba a favor de esta reforma, pero por línea tuvieron que votar a favor y eso es muy triste, ¿no?
Entonces, al final, ¿cómo queda? ¿Qué vamos a tener y qué ya no tenemos? Ok, ya no tenemos un organismo autónomo que pueda regañar al gobierno del Estado. Y ahora lo que tenemos es una oficina que es parte de una secretaría que es del gabinete, es decir, una oficina burocrática que le responde al gobierno del Estado y que realmente no puede obligar a nadie a responder porque tienen dos herramientas muy ambiguas, que es la paz social y daños al interés del Estado. Si el gobierno considera que tu pregunta genera daños al interés del Estado o que genera disturbios a la paz social, entonces no te contestan, ¿no? Ok. Nosotros tenemos ahorita solicitudes en el INAI en tránsito, solicitando por ejemplo, y se lo pongo como ejemplo, los currículum vitae de todas las subdirecciones y direcciones del gobierno, porque queremos saber quién está trabajando y quién está tomando las decisiones. Y bueno, las primeras respuestas que nos dan es que ese casi es secreto de Estado, que no sé qué tanto, pero el INAI nos ayuda obligándolos a contestar. Así es. Y llevamos meses con este tema. Sin embargo, eso ya lo perdimos. Ahora, pregunta, me imagino que el argumento de los demás partidos, hablo de la oposición, fue el tema de la famosa armonización, es decir, como ya cambió la Constitución mexicana, entonces el argumento es, oigan, tenemos que armonizar lo yucateco con lo nacional. Me imagino que esa fue la posición, ¿no? Un argumento muy poco valiente, porque, a ver, estamos en desacato, por ejemplo, con la revocación de mandato. O sea, llevamos años en desacato por la revocación de mandato. Hay temas que quieren defender y otros que no, ¿no? Esa es la realidad. Y también, a ver, aunque cayéramos en un regaño por no tener esta armonización, por decirlo de forma muy sencilla, la oposición podemos utilizar este tiempo para negociar. Si no dejamos a la primera que vuelva a pasar, si a la segunda tampoco dejamos, pues podemos hacer esta serie de cambios en puntos constitucionales para que la reforma, por ejemplo, quedara como un organismo autónomo, distinto pero autónomo, ¿no? Pero no se usó esa presión. O sea, esa presión que hoy la oposición podemos darnos, puedo decir, el lujo de utilizar porque no tienen mayoría calificada los diputados del gobierno en turno, no la usamos. Bueno, no la usó los demás partidos, ¿no? ¿Saben por qué fue? Pues razones pueden haber muchas, ¿no? Estas negociaciones desde qué representantes se quedan, quiénes no, quiénes se mantienen durante más años. Sabemos que pues los diputados que hoy votaron a favor, que se supone que son oposición, vienen saliendo de un gobierno, ¿no? También que quieren proteger, ¿no? Que quieren cuidar, que no quieren poner en riesgo que hoy el gobierno en turno pues puede poner el dedo en el renglón, ¿no? Entonces, a ver, pueden haber muchísimas razones en las cuales se generan estas negociaciones bajo el agua, pero lo más importante aquí es que la ciudadanía tiene que darse cuenta de lo evidente. No hubo oposición, ¿no? No hubo oposición y las razones no son suficientes. O sea, no hay razón suficiente para que no hubiera una oposición que pudiera evitar esta reforma, ¿no? Estamos platicando con Larisa Acosta Escalante, diputada de Movimiento Ciudadano aquí en nuestro Congreso. Entonces, nada más para que nos quede claro, lo que va a ocurrir es que sea lo que sea la herramienta que vamos a tener de transparencia, va a ser el gobernador el que va a decidir quién va a estar ahí. El gobierno en turno. Lo que significa que evidentemente van a deberle al gobierno el puesto. Lo que significa que en ningún momento los van a meter en problemas. En pocas palabras, eso es lo que va a ocurrir. Ese es el resumen. Por más que nos digan y nos prometan, no, nosotros somos honestos y nosotros no a la corrupción, tenemos que tener claro que perdimos el control de la transparencia y sobre todo también de nuestros datos. Así es, que era un derecho que nos pertenecía, ¿no? Hoy con conceptos como paz social. Ya no hay nada que hacer, diputada. Ya no hay nada que hacer. O sea, ya se aprobó y esos votos se los dieron el PRI y el PAN a Morena, ¿no? O sea, ayer votaron todos juntos en bloque y fue una mayoría calificada, pues, arrasadora. Sí, claro. Pues, diputada, le agradecemos mucho la explicación. Gracias a ustedes. Y la seguimos molestando, invitando. Para que Muchas gracias. Nos da gusto verle. ¿Cómo la seguimos? Como Yo Soy Larisa en todas las redes sociales. Es con doble S, si no me equivoco, si me falla la memoria. Yo soy Larisa. Así es como debe seguir a Larisa Acosta, diputada de Movimiento Ciudadano en nuestro Congreso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.